Hola amigos de Ministerios Cristo por su Mundo, nuevamente les doy la bienvenida a su canal. El tema que hemos preparado para el día de hoy se llama Fe en medio de las dificultades. Va a ser un tema un poquito largo, pero yo te pido que te quedes hasta el final del video para que puedas edificar tu vida. Acuérdate que siempre Dios tiene una finalidad en cada mensaje. Si tú cortas el mensaje a la mitad o no terminas de escuchar el mensaje hasta concluir, posiblemente te quedes con un mensaje incompleto y la idea no sea transmitida correctamente. Así es que yo te voy a pedir que nos acompañes, que te quedes y sobre todo pues que puedas compartir, lo que puedas apreciar lo que Dios ha querido hablar a lo largo de tanta enseñanza en la Biblia, lo que ha querido hablar a nuestras vidas. Te pido que te quedes y vamos a comenzar con este video. Fe en medio de las dificultades. Este es el tema que preparamos para el día de hoy y quiero basarme en algunos versículos del libro de Deuteronomio. Y primeramente quiero que tú sepas esto. Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 8, 2 y 3: y te he traído estos 40 años por el desierto para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y también les dice en el 8.3: y te afligí y te hice tener hambre. Pero enseguida de que dice todas esas cosas que padeció el pueblo de Israel, dice: y te sustenté con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres, para que sepas que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel: quizá vas a pasar por dificultades y tu fe va a ser probada en el desierto, pero aún en ese desierto y aún en medio de esas dificultades y de esas pruebas, yo te voy a sustentar, porque así lo promete la Biblia, así lo dice el libro de Deuteronomio. Y la Biblia nos ha dejado bien en claro que muchas pruebas fueron impuestas por Dios. Él fue quien permitió a los israelitas tener hambre y también tener sed. Él fue el que los probó, el que los afligió, el que los introdujo en una prueba en el desierto, pero no para martirizarlos, sino con un propósito específico. Dios estaba a punto de conducirlos a una tierra donde necesitarían absolutamente toda la confianza en sus promesas, ya que tendrían grandes batallas por delante. Por así decirlo, Dios nos estaba preparando para lo que se avecinaba. Y las pruebas siempre tienen un propósito de parte de Dios. Por eso es importante que cuando estamos en medio de la prueba no preguntemos por qué estoy pasando por esta prueba. Porque si tú te la pasas preguntando por qué, jamás vas a obtener respuesta. Tu cuestionamiento debe ser: ¿para qué? Señor, ¿para qué estoy pasando por esto? ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado la liberación de Dios solo para ser llevados inmediatamente a un lugar de prueba? ¿Te ha pasado? Y el hecho es que toda fe verdadera es nacida en momento de aflicción. Grábatelo bien. Toda fe verdadera nace en momento de aflicción. Y ciertamente así es como crece la fe. De prueba en prueba, de batalla en batalla, hasta el día en que nuestras palabras a testificar son: nuestro Dios es fiel. Pero tú jamás vas a poder testificar estas palabras si antes tu fe no ha sido probada. Más tarde, cuando Israel vino a Cades, al río Jordán, estaba a la mira la tierra que Dios les había prometido. Y Dios les dijo que era el momento de ir y poseer la tierra. Y en lugar de obedecer la palabra de Dios y creer en fe, lo que ya se les había dicho, y tomar posesión de la tierra, ellos escogieron a 12 espías y los enviaron a Canaán para verificar de antemano lo que Dios ya les había prometido. Fíjate qué descaro. Y el pueblo no lo sabía, pero la paciencia de Dios se estaba agotando. Él ya les había prometido que iría delante de ellos. Les había declarado que ningún enemigo iba a poder pararse frente a ellos, que Él iba a pelear sus batallas. Entonces, ¿por qué, si esa había sido la promesa de Dios, para qué la necesidad de enviar 2 espías para ver si lo que Dios les había dicho era cierto? ¿Acaso estaban tomando a Dios como un mentiroso? ¿O acaso, a pesar de todo el poder que vieron que Dios desplegó en Egipto, estaban dudando de Él? ¿Estaban dudando de su poder, de su fidelidad? Bueno, a este punto Dios ya estaba hartándose sobremanera, pero había también algo que Dios sabía. Dios tenía entendido que el pueblo estaba atado en incredulidad y totalmente despojado de fe. Y 10 de los 12 espías que regresaron con un mensaje desconcertante que infectó a toda la congregación. Estos hombres informaron: sí, Canaán es un lugar maravilloso, es todo lo que Dios dijo que sería, pero la tierra está llena de gigantes, capaces de destruirnos, las ciudades son impenetrables,
Sus murallas alcanzan el cielo. No somos lo suficientemente fuertes para enfrentar a estos enemigos. Simplemente no podemos entrar. Estoy citando Números 13. Qué triste esta forma de pensar. El error del pueblo de Israel aquí primeramente fue que ellos pusieron su mirada en los gigantes, en las murallas, en el ejército, y desviaron la mirada de Dios. Pusieron su mirada en las dificultades, no en la promesa. Y así es como se trata de desvirtuar nuestra fe. Cuando tú, en lugar de poner tu mirada en las promesas que Dios te ha dado, aquí, por medio de su palabra, pones tu mirada en las dificultades que tienes delante, o en las circunstancias adversas que se te vinieron. Y yo me pregunto, ¿por qué el pueblo dijo, sí, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, y vieron todos esos problemas? Mi pregunta es, ¿qué no Dios ya les había dado la orden de ir y poseer la tierra? Sin embargo, ¿cuál fue el efecto del informe de estos espías? Bueno, de estos 10 espías, porque la escritura menciona en Números 14:1 que toda la congregación gritó a voces y que el pueblo lloró aquella noche. Y fijémonos bien cómo el pueblo hizo caso a los espías malos, a la palabra de los espías malos, en vez de la palabra de Dios. Prefirieron confiar en la palabra del hombre que en la palabra de Dios. Y esto nos pasa a ti y a mí muchas veces. Confiamos en la palabra del hombre, lejos de confiar en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que pasaron toda la noche angustiados, pero como en todo hubo dos personas con un espíritu diferente, Josué y Caleb. Y ellos habían estado entre esa tropa de espías y objetaron el informe. ¿Qué fue lo que dijeron? Ellos mencionaron: el Señor dijo que nos había dado la tierra y así va a ser. No debemos caer en miedos ni rebelarnos contra su palabra. Podemos vencer. La protección de nuestros enemigos se ha ido. El Señor los ha desmantelado. Su presencia va con nosotros. ¿Qué más necesitamos? Él ha dicho que nos va a entregar la tierra. Vamos por ella. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Vamos a apedrearlos. Al menos eso es lo que dice la escritura. Y a este límite, a este punto, Dios ya había tenido suficiente de este pueblo incrédulo. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Números 14:11. Dios estaba preguntando: ¿cuántos milagros más necesitan ver? ¿Cuántos milagros más necesitan efectuarse para que crean en mí? Trágicamente, a veces tú y yo atravesamos por la misma condición, por la misma circunstancia, porque sinceramente vivimos en un tiempo en el que la palabra de Dios está a nuestro alcance y las promesas de Dios están en nuestro alcance. Pero nosotros preferimos visualizarnos en nuestras dificultades, en los problemas que tenemos por delante, antes que confiar en lo que Dios nos ha prometido en su palabra, por medio de la escritura. ¿Y cuántos de nosotros nos olvidamos de Dios cuando estamos en medio de una crisis, en medio de una prueba? ¿Cuántos nos olvidamos de esa palabra que necesitamos? ¿Y sabes qué es lo que pasó con el pueblo que pensó de esa manera? Bueno, Números 14:20 dice que Dios perdonó al pueblo porque Moisés intercedió por ellos. Pero aquí te va. Dios dijo: pero ninguno de los que vieron la gloria de Dios, Dios les dice: ninguno de los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y no han oído mi voz, verá la tierra que juré a sus padres. Ninguno de los que me ha irritado la verá. Fíjate bien cómo ese pueblo salió de Egipto con una promesa de parte de Dios. Y a causa de la incredulidad, ellos no solamente perdieron la promesa, perdieron la visión y perdieron el propósito. Ahora su propósito se tornaría en algo muy distinto: vivir para morir. ¿Ves lo que dice Dios? Cada israelita de 20 años o más deberá morir en el desierto. Lo dice en el 14:29 al 33. En este desierto, les dice Dios, en este desierto caerán sus cuerpos y sus hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. Aquí estamos hablando de dos generaciones, la de 20 años para abajo y la de 20 años para arriba. La de 20 años para arriba que salió con un propósito y la de 20 años para abajo que estaba a punto de tomar el propósito que los de arriba desecharon. Lo que los de arriba no quisieron. Dios suspendió el propósito eterno para Israel por otros 38 años y en esas 4 décadas la iglesia en el desierto consistió de estas dos generaciones distintas que te estoy mencionando. Aquellos sobre 20 años que no tuvieron visión, que no creyeron, y los más jóvenes que estaban esperando en el Señor. Qué poderoso cuadro nos es dado sobre el eminente peligro de la incredulidad, de la falta de fe en medio de la dificultad.
Pensemos en las palabras de Dios para esa generación incrédula en específico. En efecto, Él está diciendo, no entrarán, no puedo usarlos más. Los he probado una y otra vez y se han mostrado totalmente infieles, incrédulos en cada situación. Podría probarlos otras 100 veces y estoy seguro que en esas 100 veces van a volver a caer y no van a creer en mí. Esa generación no pudo posicionarse en el lugar de la promesa, en el lugar que Dios había destinado para ellos desde un inicio. No pudieron entrar a la tierra prometida a causa de la incredulidad. Y por 38 años Moisés observó cómo cada uno de esa generación incrédula de israelitas moría en el desierto sin alcanzar su objetivo, la promesa de Dios. Asimismo, hoy estamos algunos de nosotros en la misma situación. Estamos contentos meramente con existir hasta que muramos. No deseamos arriesgar nada para creer en Dios, no deseamos leer su palabra, no deseamos orar, no deseamos buscar la espiritualidad. Rechazamos creer en su palabra y nos hemos vuelto obstinados, nos hemos vuelto incrédulos a tal punto de que solamente estamos viviendo para morir. Y hay tanta teología alrededor de este tópico de la fe, pero lo único cierto y lo único que sabemos es que no podemos invocarla, no podemos crear fe repitiendo yo creo, yo realmente creo. Así no podemos crear fe. No podemos crear fe de esa manera, no es suficiente. Fe es un compromiso que hacemos para obedecer a Dios, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad. La fe requiere obediencia y la obediencia refleja fe. La fe significa disponer el corazón para obedecer todo lo que está escrito en la palabra de Dios sin cuestionarla ni tomarla livianamente. Y sabemos que si nuestros corazones están determinados para obedecer, Dios se asegura de que su palabra se cumpla en nosotros. Y llega un tiempo donde todos tenemos que decir, Señor Jesús, estoy cansado de caminar, de ir cuesta arriba, de subir y de bajar, de cuestionarte cada vez que las luchas vienen. Has trazado una línea y yo he dado pasos alrededor menos sobre la línea. Y tú has prometido pelear las batallas por mí y yo confío en ti, Señor. Ha llegado en el momento que tú debes de entregar tu vida a Jesús, de rendirte a Jesús. Y quiero que reflexiones en esto, cómo esta generación que entró con un propósito, en el tiempo de la prueba perdió el propósito. Y fíjate bien cómo cambió radicalmente. Ellos tenían una promesa de parte de Dios y tenían también una función específica que cumplir. Ahora su función solamente era vivir para morir. ¿Ves qué triste? Ya no era vivir para poseer, era vivir para morir. ¿Y sabes quién tomó el lugar de ellos? La generación que venía detrás. Qué triste sería que perdieras tu propósito y que alguien más tomara el lugar que te corresponde. Yo espero que este mensaje te haya edificado. Espero que reflexiones en esta historia y pues bueno, que no se repita en tu vida, que no se repita en mi vida. Espero que compartas el mensaje, ya que es compartir vida. No te olvides, por favor, de siempre compartir el mensaje. Esto ha sido todo por el día de hoy. Que Dios te bendiga a lo largo de toda la semana y sin más que agregar, nos vemos en la próxima emisión de este video.